Ok, entonces vamos a dar comienzo a la quinta semana de física del segundo periodo para nuestra área de física de 11, ¿ok? Y bueno, hoy vamos a ver una clase bastante, pero bastante interesante, ¿ok? Donde de pronto algunos se sienten identificados, ¿no? Con este tipo de fenómeno natural, ¿ok? Que tiene por nombre la reflexión de la luz. Aquello que les gusta verse mucho en el espejo y aquello que les gusta normalmente ver cómo se muestran cada vez que van a salir, cada vez que se van a tomar una foto, ¿ok? Normalmente la reflexión es la culpable de eso, ¿ok? Y bueno, una imagen muy bonita que estamos disfrutando. Lastimosamente, este tipo de ambiente no la, no la disfrutamos nosotros, así como en todas partes del país. Incluso creo que es muy escaso que nosotros podamos en este país disfrutar de un ambiente así, ¿no? Que no sea tan alto. Y el tema que vamos a estar manejando, ahí está, es la reflexión de la luz. Ok. Cuando hablamos de los rayos de luz, esta clase tiene prácticamente como un resumen de lo que hemos aprendido referente a la luz, ¿no? Normalmente la luz se dispersa en forma homogénea, ¿ok? Es decir, cuando nosotros encendemos una linterna, ¿ok? O simplemente prendemos una velita o encendemos el televisor y tenemos la luz apagada, ella desprende una luz que es homogénea e incluso es esférica, ¿ok? Es decir, él se expande esféricamente, así como muy parecido cuando dejamos caer una gota o golpeamos el agua, ¿no? De la misma manera como se expanden esas ondas, de la misma manera se expande la luz, ¿ok? Pero en la manera como él se expande también, en la dirección que él tome, él lo hace en línea recta. Incluso, entre más lejos esté la luz, esa curva ovalada, ¿ok? O esa elipse, ¿ok? O esa esfera se va perdiendo la forma hasta convertirse en una luz en forma plana. Por ejemplo, la luz que llega del sol a la superficie terrestre ya no llega en forma ovalada, así como vemos ahí en la figura, ya llega en forma plana, ¿ok? ¿Por qué? Porque la distancia hasta acá, hasta la Tierra, es bastante lejos, ¿no? Cuando hablamos de un rayo de luz, y permítanme mover algo acá que no me deja leer perfecto. Un rayo de luz se puede considerar como la línea imaginaria trazada en la dirección de propagación de la onda y perpendicular al frente de onda. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Un haz de rayo es el conjunto de rayos, es decir, cuando hablamos de un haz de rayo, estamos hablando de un conjunto del concepto que está en la parte de abajo. La parte de abajo estamos hablando de un rayo de luz. Ahora, cuando hablamos de un haz, ¿ok? Hablamos de un conjunto de rayos provenientes de una fuente puntual. ¿Qué puede ser esa fuente puntual? Bueno, cuando ustedes prenden el televisor con la luz apagada del cuarto, ¿ok? Se expande un haz de rayo, ¿ok? ¿Por qué? Porque él está formado por diferentes puntos que están en la pantalla que forman los rayos de luz, y todo ese conjunto de rayos de luz forma el haz, ¿ok? Cuando nosotros encendemos el televisor o simplemente encendemos una linterna, sucede lo que se llama la propagación de la luz, ¿ok? Dice que la trayectoria que describe la luz al propagarse viene determinada en función del principio de Fermat, denominado principio de tiempo mínimo.
Cuando un rayo de luz viaja entre dos puntos, estamos hablando entre dos puntos, ¿ok? Su trayectoria real será aquella que realiza el mínimo tiempo. Por ejemplo, los diseñadores de los faros o de las luces de los carros, ¿ok? De las gandolas, de los camiones, que incluso viajan de noche, ¿verdad? Y a veces en esa sabana, en esos llanos, la oscuridad a las 2, 3 de la madrugada es una oscuridad fuerte. El haz de luz ha sido estudiada para que el alcance sea suficiente para que la persona que está manejando pueda ver una distancia determinada. Incluso en el tema anterior yo les mandé a hacer un problema o un ejercicio que tenía que ver con eso. Se veía al final, al final de la carretera, se veía una curva, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la propagación, que es homogénea, estamos hablando de que si esa niña mueve alguno de esos cartones, porque cada cartón tiene un agujero, ¿no? ¿Ok? Pero si ella mueve un cartón de eso, no va a poder observar el haz de luz, ¿ok? ¿Por qué? Porque resulta que ella se mueve en línea recta. Ella no va a cruzar para meterse en el agujero que de pronto se movió un poquito más a la izquierda o más a la derecha, ¿ok? Fíjate bien que en este caso también podemos demostrarlo como si colocamos un objeto grande, ¿ok? Que produzca una sombra, el haz de luz, ¿ok? Lo podemos verificar con la sombra, la parte de la sombra de la pelota, y la otra es la penumbra. Incluso la penumbra puede ser más grande, pero se va perdiendo. ¿Por qué? Porque la luz, como sigue avanzando, como se sigue dirigiendo en forma ovalada, él se pierde. Y incluso tenemos este ejemplo, un ejemplo donde solamente se ve la pura sombra, aunque en este caso no tenemos penumbra. Para este tipo de ejemplo, incluso ustedes pueden utilizar cualquier experimento, una linterna, ¿ok? Y pueden verlo, esto que estamos viendo ahorita en clase, ¿no? Ok, la descripción geométrica de la reflexión de la luz, ya incluso lo habíamos visto anteriormente en ondas, ¿ok? Fíjate bien que el rayo incide en un espejo, ahí se ve que la parte del piso, están diciendo que es un espejo, y llega un rayo incidente, es decir, el que viene desde lo que es la fuente, ¿ok? A eso se le llama incidente. Y él va a provocar o va a producir un ángulo incidente. Ese ángulo, vamos a buscar acá un marcador rapidito, se puede identificar por algo que tenemos acá, que es esta perpendicular, ¿ok? Que se llama normal. Es decir, por esa normal que tiene 90 grados con respecto al espejo, ese ángulo se llama ángulo incidente. Y la reflexión, ¿ok? Va a ser del mismo ángulo del otro lado. Es decir, el ángulo incidente, ¿ok? Cuando se refleje, es decir, va a producir un ángulo de reflexión. Y ese ángulo de reflexión va a ser igual al ángulo incidente, idéntico. ¿Ok? Entonces, para eso necesitamos conocer ciertos aspectos importantes, por ejemplo, conceptos como el rayo incidente, el rayo reflejado, ¿ok? La normal, que ya le expliqué que es la perpendicular que va con el espejo, la normal, que es esa con el espejo, el ángulo incidente, que dijimos que es igual al ángulo reflejado. ¿Ok? Entonces, basado en esto, podemos definir, ¿ok? Que el ángulo incidente, vamos a ver si me responde, aquí está, el ángulo incidente va a ser igual al ángulo reflejado. No quiero, por favor, que se les vaya a olvidar esto porque lo vamos a necesitar ahorita para el ejercicio, ¿ok? Entonces,
Tenemos la reflexión especular, es cuando un haz de luz se refleja en una superficie perfectamente pulida. Cuando eso sucede, el ángulo incidente va a ser igual al ángulo reflejado. Pero para eso tiene que haber una superficie pulida. ¿Ok? Y tenemos la superficie rugosa, que por supuesto, por ser rugosa, fíjate bien con respecto a la otra imagen, los rayos de luz se van a viajar en diferentes direcciones y los ángulos no va a ser iguales, ¿ok? No van a ser iguales. Perfecto. Entonces, con esta imagen que comencé la clase, la reflexión especular, fíjense bien cómo se ve perfecta la imagen en el agua, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una superficie pulida. Ahora vamos a buscar una imagen parecida, miren, una imagen parecida, pero la imagen no se ve igual. La razón es que el agua no está quieta perfectamente y por supuesto, por no ser una superficie pulida, la imagen se va a distorsionar y no se va a poder ver. Entonces, una se llama reflexión especular y la otra se llama reflexión difusa. Perfecto. En base al conocimiento que ya tenemos, empezamos a resolver el problema. Después que lea el problema, ustedes pueden hacerme cualquier pregunta y vamos a empezar a resolver. ¿Ok? Entonces, en la figura se muestran dos espejos. Tengo el espejo E1, que es el que está en la parte de arriba, y el espejo E2, que está en la parte de abajo, de longitud L, es decir, que tienen una medida, tienen un largo en los espejos. Los espejos están dispuestos de tal forma que son paralelos entre sí y dirigidos uno hacia otro. Una fuente luminosa, ¿ok? Ahí va a salir la fuente luminosa, ahí está. Lanza un rayo de luz que es reflejado en el primer espejo. Con los siguientes datos en la imagen, calcular la longitud del espejo. Es decir, con esto, con esa información que tengo, ok, fíjate bien que la separación entre espejo y espejo están divididos entre 4 centímetros y 5 centímetros. Y el haz de luz entra al espejo con un ángulo de 45 grados. ¿Ok? Entonces, para eso yo traje primero una lámina que quiero recordar algo que ustedes deben conocer del año pasado, que se ve en décimo, ¿ok? A eso se le llama razones trigonométricas fundamentales, el seno, el coseno y la tangente. Si ustedes no conocen esto, el ejercicio que vamos a resolver va a ser imposible que lo resuelvan. Y esto es un conocimiento que ustedes deben tener del año pasado, pero lo vamos a repasar. Para comenzar, las razones trigonométricas solamente se pueden aplicar en un triángulo rectángulo, solo y exclusivamente en un triángulo rectángulo. ¿Y cuál es la característica de un triángulo rectángulo? ¿Quién se quiere ganar 0.5? Abra el micrófono y diga qué característica tiene un triángulo rectángulo. Uno solo, nada más. Abra el micrófono y lo dice. Nadie. Nadie sabe qué es un triángulo rectángulo. Ok, entonces, importantísimo esto, conocer eso, ¿no? Pero bueno, me alegra haber tomado la iniciativa de dar este repaso. La característica de un triángulo rectángulo es que uno de sus ángulos, uno, tiene que medir 90 grados. Uno solo. ¿Ok? Entonces, en un triángulo rectángulo hay hipotenusa y hay cateto opuesto y cateto adyacente dependiendo de dónde esté el ángulo. ¿Ok? En este caso, en la parte de abajo a la derecha, estamos viendo el ángulo, por lo tanto el opuesto es el que está al frente y el cateto adyacente es el que está unido al ángulo. Si yo cambio el ángulo, entonces el cateto adyacente y el cateto opuesto cambia. ¿Ok? ¿Estamos claros? Y eso debieron haberlo trabajado muchísimo el año pasado en décimo, que son las razones trigonométricas, incluso de ahí donde proviene y se practica lo del teorema de Pitágoras y todo eso, ¿no? ¿Ok? Perfecto, continuamos. Ya recordando esta información, vámonos al problema. ¿Ok?
Señores, listo con su calculadora porque yo no voy a avanzar si ustedes no me dan resultados. Y va a quedar entonces el problema sin resolver si ustedes no me ayudan. El problema está resuelto, ¿ok? El problema aquí está resuelto. Pero yo no voy a rodar la presentación si ustedes no me ayudan. Ok, para empezar, mirando la parte izquierda donde está el ángulo de 45 grados. Ok. Perfecto. Me quedan 10 minutos para mostrarles esto. Ok. Tengo el ángulo ese de 45 grados. Ok. Vamos a volver a retomar aquí la presentación. Ok. Tengo ese ángulo de 45 grados que fíjate bien que si se refleja, esa es la normal que yo hablaba en la reflexión. Es decir, que para saber cuánto es el ángulo que está arriba, está muy fácil, porque si estamos hablando de que si tiene que estar a 90 grados, entonces ¿cuánto me falta para llegar ahí? 45, ¿verdad? Porque 45 son 90, ¿ok? Estamos hablando del espejo de arriba, ¿ok? Si eso es un cateto y él está de frente al ángulo, yo puedo decir que es el cateto opuesto. Es el cateto opuesto, es decir, que tengo ese valor de cateto opuesto, ¿ok? Al frente del ángulo. Y necesito es el cateto adyacente. Entonces, si usted tiene ahí el formulario, ustedes me van a decir, ¿quién de ustedes me va a decir qué fórmula vamos a usar cuando tengo cateto opuesto, tengo ángulo y necesito el cateto adyacente? ¿Cuál de las tres fórmulas puedo usar? Repito, tengo cateto opuesto, tengo ángulo y necesito cateto adyacente. ¿Qué fórmula voy a usar? Seno. No. Coseno. Tampoco. Por lo tanto, me queda una y tangente. Claro, porque fíjense bien que aquellas dos, ¿ok? Tenían un problema, ¿ok? Resulta que aquellas me pedían hipotenusa. A ver, revisen, por favor, revisen las dos fórmulas que me dijeron al principio. Seno y coseno. Seno y coseno tienen hipotenusa. Y pregunto, ¿en ese triángulo yo tengo hipotenusa? No tengo hipotenusa. Tengo el cateto opuesto y tengo el ángulo, más nada. Y me están pidiendo ¿qué? Cateto adyacente. Ok, entonces, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Mirando la pantalla, por favor. Cateto opuesto vale 5 centímetros. Ahí lo estoy sustituyendo, ¿verdad? Ok. Y al despejar el cateto adyacente, ahí hice un despeje, ¿ok? Estaba abajo cateto adyacente, ¿ok? Estaba dividiendo, pasó multiplicando, y tangente que estaba multiplicando pasó a dividir. Hice un despeje, ¿ok? Así que ustedes pueden comprobar ese despeje en su casa. ¿Cuánto es la tangente de 45? ¿Cuánto es la tangente de 45? Estoy preguntando. Cinco. 1.6. Tangente de 45, ¿cuánto da? 1.6. No. Coloquen la calculadora en degradés y calculen tangente de 45. -1. Pero ahí aparece eso, a mí me parece uno. Me parece uno. 1, por favor, da 1. ¿Qué Pero eso ya lo pasa? habíamos dicho. No le estamos Tangente diciendo de que haga uno. 45, tangente de 45 es 1, ¿ok? Y 5 entre 1, ¿cuánto da? 5, ¿ok? Perfecto, entonces voy con el otro. Mirando los espejos. Quiero que todo el mundo mire los espejos, por favor. Ya tengo una medida. Necesito
En el lado izquierdo vale 45, el ángulo en rojo. Entonces el otro lado también vale 45. ¿Ok? Y este que está aquí también vale 45. ¿Por qué? Porque completa los 90 grados. ¿Ok? Incluso si usted suma los 445, se va a encontrar que va a dar 180 grados. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya tengo ese ángulo. Ese lado que está ahí ahora con respecto al ángulo es cateto adyacente. Y este ángulo que tengo aquí es cateto opuesto y vale 9 centímetros, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque 4 más 5 son 9. Pregunto, si tengo el cateto opuesto y tengo el ángulo y necesito cateto adyacente, ¿qué fórmula voy a usar de las tres que tienen? Repito, tengo cateto opuesto, tengo 45 grados. Seno. Y tengo Seno. y necesito cateto adyacente. El seno no me sirve porque me pide hipotenusa. Coseno. No la de coseno. Repito, el seno no me sirve porque no tengo hipotenusa. ¿Ok? No tengo hipotenusa. Sigue siendo tangeno. Sigue siendo tangente. ¿Ok? Esperen un momentico. Ok, entonces sigue siendo tangente y esa es la fórmula que vamos a usar. Pero ahora el cateto opuesto, ¿cuánto vale ahora el cateto opuesto? Vale 9 y mantengo los 45. ¿Ok? Y tangente de 45 ya sabemos que es 1 y 9 entre 1 es 9. Muy bien. Ok, mirando los espejos de nuevo. El ángulo que se forma abajo, ¿qué ángulo va a formar? Si él venía con una incidencia de 45, entonces él mantiene el ángulo de 45. ¿Ok? ¿Y con qué ángulo se va a reflejar? Bueno, por teoría, por lo que acabamos de estudiar, va a ser igual a 45. ¿Ok? Pero ahora, por estar el ángulo allá arriba, o perdón, aquí en la parte de abajo del espejo, ahora resulta que esa recta se convierte en cateto adyacente para ese triángulo. Y el cateto opuesto sería el otro. Estamos hablando del otro triángulo, ¿ok? Y para eso vamos a usar la misma fórmula de la tangente, ¿ok? Pero ahora el cateto adyacente vale 9 y fíjate bien cómo queda el despeje. Mira el despeje. Si estoy despejando cateto opuesto, ¿ok? 9 que está dividiendo, ¿ok? Pasa a multiplicar con la tangente. Y tangente de 45, ya lo habíamos sacado, da 9, ¿ok? En la multiplicación. Entonces el cateto opuesto da 9, ¿ok? Cuando lo multiplicamos por el 1 de la tangente, ¿cierto? ¿Ok? Ya sabemos que la tangente de 45 da 1, multiplicado por 9 da 9. La pregunta era, ¿cuál es la longitud del espejo? ¿Quién me dice cómo voy a hallar la longitud del espejo? ¿Qué voy a hacer ahora? Necesito saber el largo del espejo. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo? Sumar. Sumar. Vamos a ver, ¿quién dijo eso? Vamos a ver quién lo dijo por aquí. Figueroa. Listo, ya te vi. Bien, bien. Muy raro que no salió marcado. Listo, perfecto. Entonces, sumar, y es verdad, mi amigo Figueroa lo dijo bien, ahí está el cateto adyacente del primer triángulo, el cateto adyacente del segundo triángulo y el cateto opuesto del tercer triángulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? A sustituir eso por los valores, ahí aparecen abajo, 5 centímetros, 9 centímetros y 9 centímetros, y eso me va a dar 23 centímetros. ¿Ok? Por lo tanto, la longitud del espejo, ¿ok? Es de 23 centímetros. Muy bien, muy bien. Ahí está el problema resuelto y aquí está la tarea, ¿ok? La tarea es hacer el ejercicio ustedes ahora, ¿ok? Tienen que hacerlo ustedes, ¿ok?
Ese mismo ejercicio ya está hecho, solamente lo que tienen que es hacerlo bien bonito y bien presentable. Presentar el ejercicio y los apuntes por correo, investigar, mosca con esta investigación, investigar cómo se refleja un espejo convexo y uno cóncavo. Esta investigación se envía por audio, por WhatsApp, es decir, los ejercicios y los apuntes van por correo y la investigación